Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Está con ustedes una vez más el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es día de adorar a nuestro Señor y como parte de la adoración pasamos al estudio de su palabra. Una vez ya hemos cantado a nuestro Dios. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 49 y estamos en la parte que corresponde a las lecciones de vida que nos da este capítulo 49. Lo que vamos a continuar estudiando son dos temas. Hoy son las partes 11 y 12. Y el tema primero que vamos a tener son el tema que se titula Líderes descalificados por el pecado. Se lo repito, líderes descalificados por el pecado, y que lo voy a basar en los versos 3 al 7 de este capítulo 49. Pero antes dirijámonos al Señor en oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites, como parte de la adoración, estudiar tu palabra. Gracias por ello, y que lo que hable sea dirigido por el Espíritu Santo, tú seas honrado y haya edificación para todos quienes la escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este tema, líderes descalificados por el pecado, vamos a comenzar diciendo pues que las acciones pecaminosas podrían descalificar a personas de posiciones de liderazgo. Fíjese bien, las acciones pecaminosas podrían descalificar a personas de posiciones de liderazgo. Y esto está contemplado en los versos 3 al 7. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces aquí lo que vemos es que el otorgamiento de bendiciones fue importante en el mundo patriarcal. Sin embargo, el derecho a recibir una primogenitura o bendición del lecho de muerte no fue automático. Tampoco fue la bendición del lecho de muerte siempre positiva. Si bien un padre podría conferir propiedades, podía conferir prosperidad, como también el liderazgo de la familia a sus descendientes, también podía expresar bendiciones negativas, o sea, las maldiciones, que establecía
el precio que sus hijos tendrían que pagar por las malas acciones cometidas por ellos. Podemos decir pues que en un sentido las bendiciones constituían profecías de lo que ocurría en la vida de los beneficiarios o en el futuro de sus descendientes. Por eso es que vemos que la primera bendición importante por lo general iba dirigida al primer hijo como su primogenitura y le legaba una doble porción de tierra y posesiones a él y a sus descendientes. Jacob eligió no tomar en cuenta a Rubén en este sentido. En lugar de una bendición positiva, le dio a su primogénito una bendición debido a su incesto con Bilha. Y esto ustedes saben bien, que lo vimos en el capítulo 49 y lo hemos citado en la cita base que hemos tomado para esta parte del estudio. Por lo tanto, ni Rubén ni su tribu recibieron una doble porción de tierra o posesiones de parte de Jacob. Miren lo que tenemos en 1 Crónicas 5:1, donde nos dice que los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en lugar de ello, la doble porción fue dada a José y recibida por sus hijos Efraín y Manasés. Ustedes recuerden cuando en el capítulo 48, desde el verso 15 hasta el 22, donde se dice ahí que bendijo José, diciendo: el Dios cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Da la bendición a Efraín y Manasés, y José se da cuenta del supuesto error de Jacob al dar esta bendición, pero no fue así, porque en el versículo 19 dice del capítulo 48: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces, más adelante, cuando estudiamos aquí en el capítulo 49 de los versículos 22 al 26, recuerden lo que ahí decía: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos.
serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que Jacob dio maldiciones, bendiciones similares a su segundo y tercer hijos, Simeón y Leví, debido a su campaña criminal en Siquén. Ustedes recuerden que esto lo estudiamos en Génesis capítulo 34, donde ellos se aprovecharon de que todos los hombres de Siquén habían sido circuncidados y que al tercer día estaban en la etapa más dolorosa de la circuncisión, y aprovecharon para atacarlos, para vengarse por su hermana Dina, ¿ve? Y mataron a todos los hombres, incluyendo a Siquén. Entonces, debido a ello, pues la bendición de Dios no fue sobre estos dos hijos también. Y se habla que sus familias ni siquiera recibieron asignaciones de tierra en Canaán. En lugar de ello fueron esparcidos entre el pueblo de Israel. Y esto lo leímos en los versos 5 al 7 de este capítulo 49. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá, hermanos? Que al negarse a dar la bendición del primogénito a alguno de sus tres primeros hijos, porque fueron los tres primeros hijos que fueron, en otras palabras, condenados pues a no recibir una bendición favorable de parte de Jacob. Entonces, al negarse a dar la bendición del primogénito a alguno de sus tres primeros hijos, Jacob estaba siguiendo, sea que se diera cuenta o no, el precedente de Dios, que había excluido a Caín de la familia de la humanidad por el homicidio de su hermano Abel. Y vamos a recordar esto. Independientemente de las bendiciones o privilegios que podría haber esperado como el primogénito de Adán y Eva, Caín perdió todo cuanto Dios lo maldijo por tratar de ocultar la sangre de su hermano. Mire lo que dice, recordando en Génesis 4:11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín no tenía el carácter adecuado pues para ser un líder de la humanidad después de que su padre Adán muriera. Y no expresó ni demostró ningún pesar por el homicidio que había cometido. En cambio, tuvo una actitud arrogante y se veía a sí mismo como una víctima de la injusticia divina, diciendo, mire lo que dice en Génesis 4:13: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, lo que se ve aquí en la actitud de Caín, una actitud de conmiseración, o sea, una actitud como de tenerse lástima a sí mismo, como quien dice, no reconociendo el enorme pecado que había cometido de haberle dado muerte a su hermano Abel. Entonces, esta situación es bien notoria acá. En las Sagradas Escrituras nosotros tenemos varios hechos en los cuales se destaca esa situación
de hombres que cometían un pecado, era notoria aquella situación y evidentemente pues dando la apariencia, mejor dicho, de que no querían reconocer la intensidad de aquel pecado. Entonces esto es lo que nosotros notamos también al hacer esta comparación de estos primeros 3 hijos de Jacob. Dios siempre ha deseado una dirección apropiada para su pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando las personas tienen un líder como Caín, con una actitud arrogante de resentimiento para con Dios y de desprecio para con el hombre, los resultados son siempre trágicos. Es decir, con esa actitud arrogante para con Dios, o esa actitud de resentimiento pues para con Dios, y ese desprecio a sus semejantes, o sea, para con el hombre mismo, los resultados que se van a dar siempre van a ser trágicos. El legado de malas actitudes y acciones a menudo es pasado a las generaciones posteriores, como aparentemente se dio en el caso de Caín a Lamed. Este último fue un descendiente de Caín y la 7ª generación de Adán, porque así lo vemos, es la 7ª generación de Adán. Si una generación está, vamos a poner un número redondo, compuesto por 30 años, y habla de 7 generaciones, habían pasado más o menos unos 210 años. Entonces, pero fíjese cómo es que habían pasado más de 2 siglos y esta situación todavía alcanzaba las consecuencias en esta 7ª generación desde Adán. Al igual que su antecesor, no prestó atención a los mandamientos ni a las intenciones del Señor. Vemos aquí que haciendo caso omiso del diseño de Dios para el matrimonio como una relación monógama entre un hombre y una mujer, un hombre y su mujer. Por ejemplo, miren lo que dice Génesis 2:24, porque ha sido el propósito de Dios desde la creación de hombre y mujer, desde la creación de Adán y Eva. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lamed hizo todo lo contrario. Este principio venía pues desde Adán y Eva. Lamed tomó a 2 esposas. Miren lo que nos dice, por ejemplo, en Génesis 4:19. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Además, no únicamente mató a un hombre, sino que también Lamed se jactó de ello ante sus esposas. ¿Por qué digo esto? Y esto lo estudiamos también cuando estuvimos en el capítulo 4 de Génesis. Ahí dice en los versículos 23 y 24 lo que le dice a sus mujeres. Y dijo Lamed a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón, noten, jactancia, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. O sea, 2, ¿verdad?
si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá en una forma muy clara? ¿Qué es lo que vemos acá presentado? Un ejemplo de la naturaleza destructiva del mal liderazgo, porque esto es lo que estamos viendo, también se encuentra en la tercera epístola del apóstol Juan, que fue escrita a una congregación de cristianos en la última parte del siglo I. Vemos que 2 líderes, posiblemente ancianos, porque no lo dice, pero hay esta fuerte deducción, 2 líderes, posiblemente ancianos, ya sea que fueran ancianos de la iglesia, ancianos bíblicos o ancianos de edad. En esta iglesia, pues, estaban aparentemente tratando de influir en los hermanos en direcciones totalmente opuestas. El primero era un hermano piadoso, era el hermano Gallo, a quien el anciano apóstol elogió por andar en la verdad, dice en 3 Juan 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es que para el apóstol Pablo era grandioso el oír que a quienes él había enseñado se mantenían en la verdad. Y esto es una reacción lógica. Cualquier siervo de Dios que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, oye que uno de sus discípulos se mantiene en la verdad del Señor, pues es de alegría, es de dar gracias a Dios, es de sentirse bien de que aquella palabra sembrada continúa dando los frutos deseados. Por eso miren lo que dice lo contrario en esta tercera carta de Juan, en los versículos 10 y 11. Lo que vemos acá es, primeramente voy a decir esto, que el segundo fue Diótrefes, que fue evidentemente un cristiano gnóstico o un simpatizante de algunos de los puntos de vista gnósticos. Al parecer, él afirmó haber visto a Dios y comprender su verdadera naturaleza. Además, le gustaba tener el primer lugar en la congregación y a los que no estaban de acuerdo con él. Y esto, pues, en lo que el Señor me ha dado a mí de ministerio en la vida del Señor, pues, he tenido que ver esta situación de hermanos que lideran, que les gusta esa posición, al grado que dice la Escritura que los expulsaba de la iglesia. Miren lo que dice 3 Juan, versículos 10 y 11. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire qué terrible, los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El apóstol Juan había enviado una carta con algunos hermanos fieles a Gallo,
y había de ser leída a la iglesia. Sin embargo, Diótrefes no recibía a los hermanos ni permitía que la carta se leyera en la asamblea porque se oponía a la enseñanza de Juan. Y esto se ha dado a través de los siglos en las congregaciones de liderazgos de hombres que cartas con buen propósito no permitan que se le lea a la iglesia. Dice en 3 Juan versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, la carta rechazada podría haber sido 2 Juan, o a lo mejor una carta similar a ella que condenaba a los gnósticos que negaban que Jesucristo realmente había venido en la carne, porque este era el problema de los gnósticos, que decían que Cristo no había venido en la carne, que Cristo era puro espíritu. Entonces, Juan aseveró que esas personas eran engañadores y anticristos, y la congregación no debía acogerlos ni tener comunión con ellos. Entonces, vemos pues que el peligro de ser desviados a participar en sus malas obras era demasiado grande. Miren lo que dice en la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a leer los versículos 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, doctrina gnóstica, pues, ¿verdad? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, noten, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, 3 veces habla de la doctrina en esta porción que estamos leyendo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Entonces, las palabras del apóstol Juan podrían parecer duras, pero la herejía del gnosticismo era como un cáncer en el cuerpo de Cristo que tenía que ser extirpado. Era una realidad, y el apóstol Juan está siendo bien enfático, bien claro en esta situación. Por eso es que vemos que la naturaleza de Diótrefes era contraria a lo deseado por Dios en líderes espirituales. Su actitud era una reminiscencia de los dirigentes fariseos de la sinagoga que cerraron sus mentes, que cerraron sus ojos a la verdad sobre el hombre que había nacido ciego y que fue sanado por Jesús. Esta es una realidad. Aquel hombre no veía y era ciego de nacimiento, pero viene Jesús, le sana y de repente ve formas de personas, ve los árboles, ve las casas, ve los caminos, ve todo, pues. Y negaban como que realmente no había dado este milagro. Esos líderes no creyeron el testimonio del hombre, sin embargo, no podían refutarlo, por lo que le expulsaron de la sinagoga. Así actúa el hombre cuando se ve acorralado, pues. Dice en Juan 9:34,
respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Creían pues de que una persona que venía con una enfermedad era porque era pecadora, como que dice había nacido con pecado, hasta como que traía el pecado original que la secta católica enseña en una forma torcida. Entonces de la misma manera, pues, Diótrefes no aceptaba la enseñanza de Juan acerca de la naturaleza de Jesús y acusó falsamente a Juan con palabras malignas, y a los que no estaban de acuerdo con él, ¿qué es lo que hacía? Repito otra vez, los expulsaba de la iglesia. Y yo me quedo realmente sorprendido cómo es que tenía este valor de proceder así, de esta manera. Pero esta clase de hombres en la iglesia siempre los ha habido. Juan dijo que venía para hacerle frente a Diótrefes en persona. Mire lo que dice en 3 Juan versículo 10. Y con esta porción que tomo aquí voy a terminar esta lección que les estoy presentando. ¿Qué es lo que dice este versículo 10, hermanos? Dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué poder tenía más diabólico este Diótrefes? No sabemos lo que ocurrió cuando el apóstol Juan llegó y se enfrentó a este falso maestro y líder de la iglesia. No sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo no consideró necesario darnos estos resultados. Lo que el Espíritu Santo consideró darnos es la información que tenemos disponible. Únicamente podemos suponer que este antiguo hijo del trueno, porque así era conocido el apóstol Juan, miren lo que dice Marcos 3:17, dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Entonces, únicamente pues podemos suponer que este antiguo hijo del trueno tuvo que haber infligido un severo juicio contra el abuso arrogante del poder entre el pueblo de Dios. Voy a terminar diciendo lo siguiente acerca de esta lección de líderes descalificados por el pecado. Podemos esperar que Diótrefes aprendió la lección antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, los líderes pueden estar tan llenos de orgullo que no dejan lugar para un cambio de corazón ni estilo de vida. Algunos se niegan a humillarse ante el Señor para que pueda levantarlos. Pero hay una cosa que sí es muy, muy cierta, que ante el poder de Dios y ante el juicio de Dios, nadie puede escapar. Amén. Esa es una realidad bien, bien clara que la Biblia nos presenta. El ser humano, el cristiano, la cristiana, dentro de la iglesia, pueden esconder sus malas obras, esconder, y lo digo entre comillas, ¿ve? Porque muchas veces la iglesia sabe de estos pecados, pero asume la actitud del hombre que vivía con la mujer de su padre, que habiendo este pecado no lo corregían. Pero yo les vuelvo a reiterar,
de Dios no se puede ocultar nada, porque Él se encarga de corregir todo aquello que no va de acuerdo a su voluntad. Que Dios bendiga, hermanos y hermanas, su bendita palabra, y que Él nos ayude a proceder, a actuar siempre de las maneras como Él quiere que lo hagamos, para seguir construyendo nuestra alma para ese camino al cielo. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra. Tú nos permites que ella nos redarguya de pecado, que ella nos enseñe y que ella nos corrija, y que nosotros no caigamos en estas actitudes tan horribles que lo que hacen es contaminar tu sagrado reino. Padre eterno, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.